Acabas de terminar un dibujo, lo miras y se te cae el alma a los pies. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Pues de esto quiero hablarte hoy. De esa sensación tan mala de mirar algo que acabas de hacer y pensar, joder, qué horror, de verdad no sirvo para esto, mejor lo dejo y me voy a la Conchinchina a hacer cualquier otra cosa. Bienvenido a Reset Creativo, este es el tercer episodio. Reset Creativo es un podcast donde hablo de creatividad, de dibujo y de todo lo que pasa cuando intentas retomar algo que creías perdido. Pues eso, que hoy te quiero hablar de los dibujos feos, de esos que terminas y no los puedes ni quieres ver. Y lo que quiero que te lleves del episodio es otra forma de mirarlos porque te juro que ahí hay mucha más información de la que tú te crees. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? O sea, a ti, a mí, a la que lleva 20 años dibujando, al que acaba de empezar esta semana, o sea, a todos. Te voy a contar una historia mía que justo va de eso. Hace un par de años empecé a trastear con rotuladores porque pues, me llamaba mucho la atención y quería aprender a utilizarlos, ¿no? Me parecía que se podía hacer grandes cosas con ese material. Y me compré un cuaderno especial para pintar con rotuladores. Tenía toda la ilusión del mundo pensando que en ese cuaderno iba a hacer grandes obras de arte, ¿no? Tú sabes, todas las grandes expectativas que les podemos poner a un cuaderno nuevo. Bueno, pues el caso es que el primer dibujo que hice fue un auténtico desastre. Hice un retrato de una chica que, bueno, en fin, horrible. Me entraron unas ganas horribles de arrancar la hoja, quemarla, tirarla a la basura, o sea, destruirla de cualquier manera que te puedas imaginar, pero la verdad es que no lo hice. Y te voy a contar al final del episodio qué pasó con ese dibujo, porque creo, bueno, sé que ahí está la clave de todo lo que te quiero contar hoy. Pero antes de nada te voy a hacer una pregunta que casi nadie se hace. Cuando tú dices que un dibujo te ha salido feo, ¿por qué dices esto? Feo según quién, ¿no? O comparado con qué. Porque fíjate tú una cosa, un dibujo es feo siempre comparado con algo, comparado con una expectativa, comparado con una imagen que tú tenías en la cabeza antes de empezar, o comparado con el dibujazo que viste en Instagram esa misma mañana, o también con un dibujo tuyo de hace meses que sí que te gustó. Y esto es importantísimo, porque significa que muchas veces el problema no es ese dibujo, ni que nos haya salido mal, entre comillas, sino que el problema está en esos pensamientos, ¿no? Que nos empiezan a albergar nuestra mente, a colapsar, ¿no? En todo ese proceso de comparación que hacemos de ese dibujo con tantas otras cosas. Un dibujo feo casi siempre es un dibujo que no ha cumplido una expectativa que te inventaste tú antes de empezar a dibujar. Y esto lo cambia todo, ¿no? Porque el dibujo no es un fracaso en sí mismo, sino que lo que fracasó fue la expectativa que tú ya antes, ¿no? Te habías hecho. O sea, la película ya que no hemos hecho antes de que las cosas pasen, ¿no? Que esto no pasa en el dibujo y la vida en general. Pero vamos a lo que de verdad importa, que es por qué duele tanto, por qué nos sentimos tan mal cuando hacemos lo que creemos que es un mal dibujo, ¿no? O un dibujo feo. Porque si fuera solo un papel con unos rayajos que no nos gustan, pues los tiramos y ya está y hacemos otro. Pero lo que de verdad nos influye es ese sentimiento, ¿no? Que nos deja detrás de sí un mal dibujo. Y esto no nos afecta por el dibujo, sino que nos afecta por lo que te dices a ti misma mientras estás dibujando, ¿no? Y lo que te dices después. Por eso se nos queda ese mal sabor de boca o nos ponemos más tristes o tenemos esa frustración, ¿no? De la que luego fluctúan esos bloqueos creativos, ¿no? Y la culpable, pues es esa vocecita, tú ya sabes de qué te estoy hablando, esa que está en tu mente, ¿no? Y que te dice mientras dibuja qué mal lo estás haciendo, otra vez igual, no avanzo, esto no es lo mío, porque si llevo tantos años, ¿cómo es que todavía no me sale? Ese diálogo interno, ese es el que verdaderamente duele y el que nos bloquea, no el dibujo en sí. Yo lo digo siempre y lo voy a repetir aquí las veces que haga falta. El problema nunca es el dibujo, ni el problema nunca es la técnica, ni aprender una técnica nueva, ¿no? El problema siempre es el diálogo interno que tú tienes mientras dibujas, porque de ahí va a resultar tu confianza como dibujante, que es crucial para afrontar el dibujo en sí y ese aprendizaje que en realidad no termina nunca. Porque el dibujo al final es el resultado visible, ¿no? De un montón de cosas invisibles, pues de tu estado de ánimo ese día, de si has dormido bien o mal, de si vienes de ver 800 dibujos en Instagram, ¿no? Y con las expectativas súper altas, de si vas con prisa, de si llevas 3 semanas sin tocar un rotulador y sobre todo, de cómo te has tratado mientras lo hacías. Y te voy a contar las 3 trampas mentales más comunes que hacen que un dibujo te parezca horrible, feísimo, aunque objetivamente no lo sea. La trampa número 1 es compararlo con lo que tenías en la cabeza, aquello a lo que llamamos expectativas.
Esta es la más común de todas. Y te la voy a explicar con las palabras de una alumna mía que me escribió el otro día contándome algo que le había pasado con un dibujo que habíamos hecho en una sesión en directo. Y lo resumió de una forma que me sentí muy identificada porque también me había pasado muchas veces, ¿no? Ella me escribió tal cual. En mi cabeza funciona la idea que tengo. Y después el resultado no es el esperado, es lo de siempre. Exactamente eso fue lo que me escribió. ¿A qué te ha pasado? ¿Te has sentido alguna vez así, no? Porque la verdad es que tú dibujas dos veces. Una en la cabeza, donde todo funciona y todo es maravilloso, donde los colores son perfectos, donde la composición te encanta. Y otra cuando nos enfrentamos al papel, donde las cosas son como son, donde el rotulador pues va por su lado, quizás no nos sale la línea como queríamos, etcétera. Y luego siempre se compara la segunda con la primera y siempre pierde, porque claro, la de la cabeza era perfecta, ¿no? Era imaginaria. Esto no te pasa porque dibujes mal ni te falte talento. Te pasa porque tienes imaginación así de claro. Y nos pasa a todos. La trampa número 2, que es compararlo con el dibujo de otra persona. Un montón de veces abrimos Instagram, seguimos a muchos artistas maravillosos y ves un dibujo precioso de alguien a quien admiras, que nos inspira, ¿no? Hay gente que seguimos en redes que nos inspira, nos motiva y esto es maravilloso. Pero cuando volvemos a nuestro dibujo, de repente nos parece una versión fallida de algo que podía haber sido mucho más bueno, ¿no? Y lo peor de todo esto es que tú no has visto el proceso de otra persona, tú no conoces cuántos intentos lleva para hacer ese dibujo, ni cuánto le ha costado, ni cuánto de frustrado se ha sentido, ni cuánto tiempo lleva dibujando, ¿no? Tú simplemente estás viendo ya el resultado final, lo que ha subido a Instagram, ¿no? Y eso ni es justo ni es real. La trampa número 3 es convertir el dibujo en un veredicto sobre ti, o más bien, como me gusta decirlo, en una extensión de ti. Esta yo creo que es la más peligrosa de las tres y es la que más bloquea a la gente en general, ¿no? Porque cuando hacemos un mal dibujo, ¿no? Y tenemos esa sensación dentro de sentirnos mal con ello, de sentirnos malos dibujando y todo esto que también hemos hablado en las otras trampas, nunca pensamos, esto es simplemente que hoy he tenido un mal día y me ha salido mal. No. Siempre lo que pensamos es, como este dibujo me ha salido mal, por lo tanto, soy mala dibujante, por lo tanto, no valgo para esto, por lo tanto, no tengo talento. Pero espera, 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 para el carro. Al final, un dibujo simplemente es un ejercicio, una práctica, ¿no? No quiere decir que ese sea el resultado de todo tu talento como artista. Que te salga un mal dibujo solamente significa eso, que te ha salido un mal dibujo. Uno de entre los cientos o miles que vas a hacer en tu vida si sigues dibujando. Así que no es un veredicto ni un examen sobre quién eres tú como artista. Simplemente es un dibujo más de dentro de tu proceso creativo. Vale, y seguro que en este punto estás diciendo, vale, Estefanía, muy bonito todo esto, pero ¿qué hago yo cuando me pasa? ¿Qué hago yo con ese dibujo que acabo de terminar y que odio? Pues mira, te voy a decir 4 cosas fundamentales que tienes que hacer y te las voy a decir claritas. La primera, no lo rompas, no lo tires. Sé que apetece, porque a mí también me apetece, ¿vale? Cuando hago un ñordo como la copa de un pino, pero no lo hagas, porque ese dibujo, aunque hoy te parezca una mierda, va a ser muy importante, aunque todavía no lo veas, pero te prometo que lo va a ser. La segunda es déjalo reposar. Esta para mí es una de las más importantes. Y te vuelvo a traer a la alumna de la que antes te hablaba, porque esto lo explica ella mejor que yo, ¿no? Ella me contaba que cuando un dibujo no le sale o cuando ya no sabe por dónde tirar, pues se levanta, se aleja de su escritorio, se va a hablar un rato con quien haya por ahí en su casa, ¿no? Se hace una infusión, se distrae con cualquier otra cosa y cuando vuelve al dibujo, le pasa una cosa muy curiosa. Ve errores que antes no veía y los arregla. Y lo mejor de todo es que logra terminar el dibujo. Y esto es oro, de verdad, porque lo que está haciendo sin darse cuenta es darle aire al dibujo y a ella misma, ¿no? Que muchas veces también nos hace falta porque tenemos la cabeza colapsada de ideas. Y es que tú, cuando llevas 2 horas mirando lo mismo, pues los ojos se te cansan, la cabeza se te cansa y dejas de ver, literalmente, se te satura la mirada y todo lo que ves, lo ves peor de lo que es. Así que una de las cosas que tienes que hacer es levantarte, salir de la habitación, mirarte en el espejo,
hazte un café o bébete una Coca-Cola, lo que sea. Y luego vuelve ya más relajado, porque muchas veces, muchísimas veces, el dibujo no estaba ni siquiera tan mal, sino que eras tú que ya no lo estabas viendo. Estabas obcecado, bloqueado, porque no te salía el ojo izquierdo, ¿vale? Pero tienes que dejarlo reposar. De verdad que vale la pena. La tercera es preguntarte qué has aprendido o qué puedes seguir mejorando o trabajando, ¿no? No qué ha fallado. Este cambio de pregunta parece una tontería, pero a mí me parece algo brutal y tiene mucho que ver con nuestro diálogo interno y la vocecita esa que teníamos en la cabeza de la que hablábamos antes. Porque te cambia del todo como tú miras el dibujo y sobre todo miras tu proceso creativo. Te hace ser mucho más amable contigo mismo como dibujante. Si te preguntas qué has hecho mal, pues vas a tener una lista interminable, ¿vale? Que ni la del ticket cuando vas al supermercado. Te van a salir un montón de porqués y de cosas porque somos fantásticos en sacarnos peros y defectos. Pero eso solamente te va a hacer sentir muy mal, ¿no? Y no te van a entrar ganas de dibujar, punto. Pero si te preguntas qué has aprendido o qué no te ha salido como esperabas, qué tienes que seguir trabajando, qué puedes seguir mejorando, pues vas a salir con información, porque ya tú al hacerte esta pregunta de qué puedo mejorar o qué no me ha salido como quería, te va a hacer tener una mente más reflexiva, ¿no? Y encontrar otras maneras de poder solucionar eso que en este primer intento no lo has conseguido o no te ha salido como tú tenías en la cabeza. Porque aunque el dibujo no te guste, el resultado final, dentro hay un proceso que sí que vale la pena evaluar, ¿vale? Y todo eso es lo que importa. La cuarta es vuelve a dibujar pronto. No esperes a estar inspirada, no esperes al lunes, no esperes a tener un día bueno en el que, tener muchísimo tiempo libre, porque si dejas que el dibujo ese horrible se quede como el último dibujo que hiciste, esa sensación, ¿no? Y esos pensamientos de los que hemos hablado antes se te van a hacer bola y cada vez el bloqueo va a ser aún mayor, ¿no? Y cada día que pasas sin dibujar, el volver a empezar y enfrentarte al folio en blanco te va a dar aún más miedo, porque no olvidemos que al final es una relación, ¿no? Como una relación de pareja o la relación que tienes con tu familia, ¿no? Es igual, es una relación con el dibujo y esa confianza que tenemos, pues se rompe. Entonces tenemos que acortar el tiempo en el que nos enfrentemos otra vez con ese sentimiento de sentirnos malos dibujando. Así que lo que te recomiendo es que vuelvas al cuaderno al día siguiente, aunque sea 10 minutos, aunque sea para dibujar lo primero que tengas por casa o hacer un garabato feísimo, lo que sea, pero vuelve porque eso va a ayudarte a restablecer esa confianza mucho más rápido de lo que piensas. Porque al final ese sentimiento de hacer un dibujo malo y no sentirnos lo suficientemente buenos no se va a superar pensando, ¿no? Sino que se supera dibujando y siendo conscientes y más amables con nuestro proceso creativo. Vale, y volviendo al principio, te decía que te iba a contar qué pasó con aquel primer dibujo a rotuladores en ese cuaderno maravilloso que me compré y ese retrato horrible que salió de todo eso. Pues mira, al final no lo arranqué, no lo quemé, no lo destruí. Me lo pensé bastante, la verdad, pero dije, no, no puedo hacerlo. Así que lo dejé ahí en la primera página del cuaderno, que cada vez que lo abría me entraban ganas de tirarlo por la ventana, no te voy a engañar, ¿eh? Pero cada vez que abría el cuaderno, pues es verdad, me sentía mala dibujante, ¿no? No era una sensación agradable, era como, eh, ¿por qué no me sale? ¿Sabes? Pero bueno, la verdad es que seguí dibujando, seguí probando, seguí experimentando y página tras página, dibujo tras dibujo, pues el cuaderno se me fue llenando, ¿no? Y un día, no sé cuándo exactamente, pues volví a ver ese dibujo y vi ese retrato que tampoco me gustaba, ¿no? Que me parecía horrible, pero ya no lo vi de la misma forma porque, no lo estaba comparando con la idea perfecta que yo tenía en ese momento en la cabeza, sino que lo estaba comparando con todo lo que había aprendido desde entonces, ¿no? Y con muchos más dibujos que hice después de ese. Y de repente, aquel dibujo que yo había odiado tantísimo se convirtió en otra cosa, ¿no? Y ese sentimiento de sentirme mala se fue. Así que ese dibujo se convirtió en mi punto de partida, en la prueba de por dónde iba yo, ¿no? En un mapa. Y ahora te voy a decir lo que creo que es la idea más importante y con lo que me gustaría que te quedaras de este episodio. Y es que aquel dibujo no era un dibujo feo, era un mapa, era un punto de partida.
pero yo en ese momento no sabía mirarlo y no sabía darme cuenta de la importancia que esto tiene para nuestros avances como artistas. Porque los dibujos feos al final son los que más te enseñan, pero solo si te quedas el tiempo suficiente con ellos sin huir y sin salir corriendo, ¿no? Como que los miras de frente. La gente que avanza dibujando no es la que nunca le sale un mal dibujo, o sea, todo lo contrario, es gente que incluso haciendo dibujos que no le gustan, deciden quedarse, deciden seguir dibujando y deciden afrontar esos sentimientos que les hace cuestionarse su idea como artistas. Porque piénsalo de esta manera, cuando un dibujo te sale bonito, ¿no? O sale exactamente como algo que tenías en la cabeza, ¿qué hacemos? O sea, sí, lo subimos a Instagram, alardeamos de él, se lo enseñamos a nuestra madre, ¿no? Que nos va a decir qué bonito está, hijo, qué artista eres. Pero realmente ese dibujo te hace avanzar, ese dibujo te hace buscar otras maneras de expresarte, de hacerlo diferente. No, ese dibujo simplemente te alimenta el ego, ¿no? Como artista. Entonces, piénsalo así. Al final lo que te hace avanzar es esa incomodidad de sentir que no eres lo suficientemente bueno, de sentir que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Un poco ser más humilde, ¿no? Con nosotros mismos y tener una actitud de aprendiz. De que aunque a lo mejor yo soy muy buena dibujando con lápiz, pues como me pasó, empecé a dibujar con rotuladores y me sentí la peor del universo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Entonces, es esta actitud la que al final nos mantiene en el proceso y la que al final nos hace avanzar. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y te haya servido muchísimo para ver tu proceso creativo de manera diferente. Si esto te ha resonado, si te has sentido identificada en algún momento mientras me escuchabas, pues quiero que sepas una cosa. Esto es justo lo que trabajamos en mi club de dibujo Motivarte. No aprender a dibujar mejor, sino aprender a dibujar más tranquila, reconciliarte con tu proceso y no solo con tus resultados. Si quieres saber más, te dejo toda la info en la descripción de este episodio. Y si te apetece charlar un ratito conmigo y contarme pues cómo llevas tú eso de los dibujos feos, siempre me puedes escribir por Instagram y hablamos un ratito. Y si este episodio te ha servido, pues puedes compartirlo con ese amigo o esa amiga que tú sabes que lo necesita oír, esa que siempre dice que ella dibujaba de pequeña y que ya no lo hace. Así que gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio.